Nadie la vio venir. Eso era lo que más les costaba entender después, cuando ya era demasiado tarde para entender nada. La habían visto entrar al sistema como entra casi todo el mundo que no tiene dinero ni apellidos que protejan, sola, asustada, sin nadie que levantara el teléfono por ella. La habían visto pasar 18 meses dentro. La habían visto salir con la misma ropa con la que entró, una bolsa de plástico con sus cosas y una dirección provisional en un papel doblado. Pensaron que era una más. Otra mujer rota que el sistema había procesado y devuelto al mundo sin que el mundo se enterara de nada. No sabían quién era Elena Vargas antes de que la detuvieran. No sabían lo que había aprendido durante 8 años, trabajando en inteligencia corporativa para una empresa de seguridad privada en Madrid, rastreando personas, construyendo perfiles, encontrando lo que la gente escondía con más cuidado. No sabían que 18 meses encerrada con lo que le hicieron dentro no la habían roto, la habían afilado. Pronto lo aprenderían. Marzo de 2022. Elena Vargas tenía 34 años cuando la arrestaron. Técnica de análisis de datos, soltera, piso de alquiler en el barrio de Lavapiés en Madrid, sin antecedentes, sin historial de violencia. La acusación era posesión de sustancias con intención de distribución, un cargo que ella negó desde el primer momento y que nunca pudo demostrar que era falso, porque las pruebas estaban donde estaban y el abogado que le asignaron de oficio hizo lo mínimo que se puede hacer y llamarlo trabajo. 18 meses en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Henares. 18 meses que empezaron mal y empeoraron antes de que pudieran mejorar. Lo que pasó dentro no quedó en ningún informe oficial. Los informes oficiales en esos sitios tienen una manera muy particular de no reflejar lo que realmente ocurre entre las paredes. Lo que pasó fue esto: un grupo de 3 funcionarias de vigilancia, encabezadas por una mujer llamada Rosa Blanco, decidió desde el primer mes que Elena era un problema. No porque hubiera hecho nada, sino porque Elena no bajaba la cabeza de la manera correcta, porque miraba fijo cuando le hablaban, porque preguntaba por sus derechos con una precisión que a Rosa Blanco le resultaba insoportable. Las 3 la hostigaron de manera sistemática. Registros arbitrarios de su celda, privación de horas de patio, incidentes fabricados que quedaban en su expediente y retrasaban cualquier posibilidad de beneficio penitenciario. Y 2 veces, en momentos donde no había testigos útiles, golpes. No palizas que dejaran señales evidentes, golpes calculados, en sitios que no se ven, con la experiencia de quien sabe exactamente cuánto puede hacer sin que quede registro. Elena aguantó. No porque no tuviera otra opción, sino porque entendió muy pronto que reaccionar dentro era perder, que cada reacción suya sería documentada como agresión, que cada queja sería archivada sin consecuencias, que el sistema dentro de ese sistema funcionaba exactamente igual que el de afuera, solo que con menos disimulo. Así que Elena hizo lo que sabía hacer mejor que casi cualquier cosa: observar, registrar, construir. Guardó cada nombre, cada fecha, cada detalle en la memoria con la misma meticulosidad con la que había rastreado personas durante 8 años de trabajo. Esperó. 18 meses esperó. Salió en septiembre de 2023 con 52 euros en el bolsillo, una bolsa de plástico y una dirección provisional en Alcalá. Tardó 3 días en moverse. Los primeros 2 los pasó durmiendo y comiendo y dejando que el cuerpo entendiera que el espacio alrededor ya no tenía paredes. El tercero se sentó con un cuaderno y escribió todos los nombres que había guardado durante 18 meses. Los ordenó, los analizó, construyó el mapa. Rosa Blanco, 43 años,
funcionaria de vigilancia con 16 años de servicio, vivía en Alcalá con su marido y 2 hijos. Tenía un perfil de Facebook semipúblico donde publicaba fotos de sus fines de semana, de sus vacaciones, de sus hijos en el colegio. Una vida ordenada y visible. Las otras 2 se llamaban Cristina Pardo y Marta Iglesias. Cristina, 38 años, soltera, aficionada al running, publicaba sus rutas en Strava con una regularidad perfecta. Marta, 41, casada, Instagram privado pero con el perfil de su marido público y lleno de información útil. 3 mujeres que habían hecho lo que habían hecho convencidas de que la persona a quien se lo habían hecho no tenía manera de responder. Se habían equivocado. Pero Elena no empezó por ellas. Empezó por encima, porque lo que le habían hecho a ella no era un accidente ni la iniciativa espontánea de 3 funcionarias con mal carácter. Era el resultado de un entorno que lo permitía, que lo encubría, que miraba hacia otro lado de manera sistemática. Y ese entorno tenía un nombre: el director del centro, Julio Herrera. 51 años, funcionario de carrera, 3 décadas en el sistema penitenciario. Herrera sabía lo que pasaba en su centro. No podía no saberlo. Y había decidido que era más sencillo no saber. Elena lo había visto de lejos durante 18 meses. Lo había observado. Sabía cómo funcionaba. También había otros. El abogado de oficio que la había representado se llamaba Fernando Casas. 45 años, bufete pequeño en Alcalá, sobrecargado de trabajo y con el hábito muy desarrollado de hacer lo mínimo imprescindible con los clientes que no podían pagarle más. Había pruebas en su caso que nunca se habían explorado, líneas de defensa que nunca se habían abierto, recursos que nunca se habían presentado. Elena no sabía con certeza si era negligencia o algo peor, pero sabía que alguien había puesto esas sustancias donde las encontraron, que alguien había construido el caso en su contra, y que Fernando Casas había tenido 14 meses para encontrar eso y no lo había buscado. Y luego estaba el origen de todo, el hombre que había iniciado la cadena. Se llamaba Víctor Saura. 40 años, empresario, propietario de una empresa de logística en Madrid con la que Elena había tenido contacto profesional 2 años antes de su detención. Elena había descubierto en el transcurso de un trabajo de auditoría interna que le habían encargado irregularidades contables que apuntaban a un esquema de blanqueo de dinero a través de la empresa de Saura. Lo había reportado a sus superiores. Sus superiores lo habían archivado sin explicación. 3 meses después, Elena estaba arrestada con cargos que nunca había entendido del todo, hasta que, 18 meses más tarde y con mucho tiempo para pensar, las piezas encajaron con una claridad que le heló la sangre. Víctor Saura tenía contactos. Víctor Saura había construido el caso en su contra como manera de neutralizar a alguien que sabía demasiado. Y había funcionado perfectamente porque Elena no tenía dinero, no tenía apellidos y no tenía a nadie que peleara por ella. Hasta ahora. Elena pasó la primera semana fuera construyendo su base de operaciones. Consiguió trabajo en una empresa de limpieza de oficinas en Madrid, turno de noche, que le daba acceso a edificios y le dejaba el día libre. Recuperó contacto con una persona en la que confiaba, Sofía Reyes, antigua compañera de trabajo que había intentado ayudarla durante el proceso judicial sin éxito, pero que tenía recursos y discreción. Sofía le prestó un ordenador, acceso a su dirección y dinero suficiente para los primeros meses. Elena no le explicó todo, le explicó lo necesario. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta que no te puedes perder. Ahora seguimos. La primera en caer fue Cristina Pardo. El running era su debilidad y su rutina era su vulnerabilidad.
Salía a correr cada mañana a las 6:30 por el mismo recorrido de 8 kilómetros que publicaba en Strava desde hacía 3 años. Elena la esperó un martes en el punto más solitario del recorrido, un tramo junto al río donde la senda se alejaba de la carretera. Cristina llegó con sus auriculares y su ritmo constante, y cuando Elena apareció de frente en la senda, Cristina aminoró sin entender. Elena la miró durante un segundo. Luego le dijo su nombre y el nombre del centro y el nombre de los días específicos en que Cristina había estado presente cuando sucedieron las cosas que sucedieron. Cristina palideció debajo del sudor del esfuerzo. Intentó hablar. Elena la dejó intentarlo y luego le dijo con calma que tenía documentación, que tenía fechas, que tenía nombres de otras internas, que habían sido testigos y que estarían dispuestas a declarar, y que todo eso estaba en manos de alguien con instrucciones claras. Cristina llegó al trabajo ese día con 10 minutos de retraso, cosa que según sus compañeras nunca había pasado. Marta Iglesias fue la segunda. Más complicado porque Marta no tenía rutinas públicas rastreables, pero su marido sí. El marido gestionaba un pequeño negocio de alimentación y abría el local todos los días a las 8. Elena no fue a por el marido. Fue al local cuando el marido no estaba, y Marta recogía la contabilidad sola los miércoles por la tarde. Elena entró, se sentó frente a ella y habló durante 4 minutos. Le describió con exactitud lo que había pasado, cuándo, cómo y con qué consecuencias físicas. Le dijo que tenía la opción de esperar a que aquello llegara a los medios de comunicación con su nombre completo o de empezar a pensar en cómo reparar el daño. Marta intentó negar. Elena le puso sobre la mesa una hoja con fechas y con los nombres de las otras internas que estaban dispuestas a hablar. Marta dejó de negar. Rosa Blanco fue la tercera y la más importante del trío. Elena la reservó para cuando las otras dos ya estuvieran desestabilizadas porque sabía que Rosa era la que tenía carácter, la que aguantaría más, la que necesitaba llegar al límite para ceder. Esperó 3 semanas. Durante ese tiempo Rosa Blanco empezó a notar cosas, pequeñas cosas al principio. Un sobre en el buzón de su casa sin remite que contenía únicamente una lista de fechas. Luego una llamada desde un número desconocido que cuando ella contestó solo reproducía silencio durante 10 segundos y colgaba. Luego una fotografía pegada en el parabrisas de su coche en el aparcamiento del centro. Era ella saliendo de su trabajo, tomada desde lejos, sin que ella lo hubiera notado. Rosa Blanco empezó a dormir mal. Empezó a mirar por encima del hombro. Empezó a entender que alguien la estaba siguiendo y que ese alguien quería que lo supiera. Cuando Elena finalmente fue a verla, lo hizo en su casa. Un sábado por la mañana, mientras el marido estaba llevando a los hijos al fútbol, llamó al timbre. Rosa abrió sin mirar por la mirilla porque esperaba a una vecina. Cuando vio a Elena, intentó cerrar la puerta. Elena puso el pie antes de que pudiera. Le dijo que no iba a entrar, que solo necesitaba que Rosa escuchara 2 minutos. Rosa escuchó porque no tenía otra opción real en ese momento. Elena le dijo lo que tenía, lo que iba a hacer con ello y lo que necesitaba que Rosa hiciera. Rosa dijo que era mentira, que no tenía nada. Elena le mostró la pantalla del teléfono durante 5 segundos. Declaraciones firmadas, documentación médica de las lesiones registradas por el Servicio Médico Interno en fechas que coincidían exactamente, testimonios escritos. Rosa cerró la boca. Elena se fue. El director Julio Herrera fue el cuarto objetivo. Elena no fue a verlo a su trabajo ni a su casa. Le mandó una carta física por correo certificado a la dirección del centro.
3 páginas detallando cada incidente documentado, cada fecha, cada nombre de funcionaria implicada y la responsabilidad directa que correspondía a la dirección por omisión y encubrimiento sistemático. Al final de la carta había un párrafo que decía que esa misma documentación estaba en manos de una periodista del diario El País, que llevaba meses investigando las condiciones en centros penitenciarios de mujeres, y que la publicación dependía únicamente de si Herrera tomaba o no las medidas correctivas pertinentes en un plazo de 30 días. Herrera tardó 4 días en llamar a sus superiores en la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Tardó 8 en iniciar un expediente disciplinario interno contra Rosa Blanco. Fernando Casas, el abogado, fue el quinto. Este requirió un enfoque diferente porque Casas no había cometido violencia, había cometido negligencia, y la línea entre las dos cosas en términos legales era lo suficientemente borrosa como para que él se sintiera cómodo detrás de ella. Elena no lo intimidó. Lo presionó por donde dolía más a un abogado: su reputación. Preparó un documento detallado de todas las acciones que Casas no había tomado durante su representación, con referencias a la jurisprudencia aplicable y a los recursos procesales disponibles que habían sido ignorados. Envió ese documento al Colegio de Abogados de Madrid con una solicitud formal de revisión por posible negligencia profesional grave. Luego se lo hizo saber a Casas en persona, en una reunión en una cafetería cerca de su bufete a la que él acudió pensando que era una cliente nueva. Casas intentó justificarse. Elena lo dejó terminar. Luego le dijo que el documento ya estaba en el colegio y que lo que pasara a continuación dependía de si Casas estaba dispuesto a hacer ahora lo que no había hecho entonces: revisar el caso, buscar las irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas y presentar los recursos correspondientes. Casas llegó a su bufete esa tarde y empezó a releer el expediente por primera vez en 2 años. Víctor Saura fue el último, el más protegido, el más peligroso, el origen de todo. Elena no fue a buscarlo directamente, construyó primero. Pasó 6 semanas recopilando todo lo que había encontrado 2 años antes, más lo que había podido reconstruir desde fuera durante el tiempo en que estuvo dentro. Contactó con Sofía, que tenía acceso a bases de datos corporativas a través de su trabajo actual, y entre las dos armaron un archivo que era considerablemente más sólido que lo que Elena había tenido la primera vez. Movimientos de cuentas, contratos ficticios, flujos de dinero entre filiales que no tenían actividad real. El esquema que Saura había construido para blanquear fondos estaba intacto porque nadie lo había tocado. Seguía funcionando, seguía generando dinero, y ahora Elena tenía 2 años más de rastro para documentarlo. Mandó el archivo a 3 sitios simultáneamente. La periodista del País, con la que ya había establecido contacto a través del caso de Herrera, un inspector de la agencia tributaria al que Sofía conocía de manera indirecta y que llevaba tiempo buscando exactamente ese tipo de información, y un abogado especialista en delitos económicos que había aceptado revisar el caso de Elena de manera preliminar. Lo hizo un lunes por la mañana. Ese mismo lunes por la tarde mandó a Víctor Saura un mensaje desde un número que él no conocía. El mensaje decía únicamente: «Ya no estoy dentro», y adjuntaba el índice del archivo, solo el índice, para que Saura supiera exactamente de qué tamaño era el problema que acababa de activarse. Saura tardó menos de 2 horas en llamar a sus abogados. Lo que siguió llevó meses. No fue rápido ni limpio. La justicia, cuando finalmente se mueve, lo hace con una lentitud que desespera a cualquiera que haya esperado demasiado tiempo. Pero se movió. El expediente disciplinario contra Rosa Blanco, Cristina Pardo y Marta Iglesias derivó en 3 suspensiones de empleo
y la apertura de una investigación penal por abuso de autoridad y lesiones. Julio Herrera recibió un traslado forzoso y una amonestación formal que en términos prácticos significaba el fin de cualquier posibilidad de ascenso. Fernando Casas presentó los recursos que debería haber presentado 2 años antes, y aunque llegaban tarde, abrieron una revisión del caso de Elena que terminó con el expediente anulado por irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, exactamente lo que Elena había sospechado desde el principio. Víctor Saura fue objeto de una investigación fiscal que sus abogados intentaron bloquear sin éxito y que a la fecha de esta historia seguía en curso con perspectivas que sus abogados describían en privado como complicadas. Elena Vargas no apareció en ningún titular, no dio entrevistas, no publicó nada en ninguna red social. Siguió trabajando el turno de noche en la empresa de limpieza hasta que consiguió una entrevista en una firma de análisis de datos donde su perfil, depurado de los cargos que ya no existían en su expediente, encajaba perfectamente. La contrataron. Volvió a hacer lo que sabía hacer. Una mañana de febrero, caminando hacia la oficina nueva con el sol de invierno entrando entre los edificios, Elena se detuvo un momento en la acera. No por nada en particular. Solo se detuvo. Respiró. Miró la calle, la gente pasando, los coches, el cielo blanco de Madrid en invierno. 18 meses le habían quitado tiempo, salud, tranquilidad, la sensación de que el mundo era un lugar donde las cosas tenían algún sentido. No se los iba a devolver nadie. Eso no funcionaba así. Pero había hecho lo que había podido hacer, con lo que tenía desde donde estaba, sin dinero ni apellidos ni nadie que levantara el teléfono por ella. Exactamente igual que cuando entró, solo que esta vez el resultado había sido diferente. Esta vez ella había decidido cómo terminaba la historia. Siguió caminando. Tenía trabajo que hacer,